Hay vidas que justifican una historia. En este programa, Historias de Vida, trataremos de acompañar a nuestra manera, con algunas reflexiones, con algún pensamiento, a veces simplemente con la emoción, porque no todo puede ser explicado en la vida. Pero trataremos de algún modo que eso que han vivido, esas historias de dolor, pero también de lucha, porque el dolor es lucha. El dolor no es haber perdido, el dolor es estar luchando. Quien tiene dolor todavía está dando batalla. Y si hay algo que dignifica a un ser, es dar batalla en un universo que a veces es injusto. Esa será la vocación de este programa. Reconocer a esas personas que han luchado y que han tratado de torcer un destino que parecía fatal. Hubo una época no tan lejana, donde el infierno se hizo realidad. Hoy vamos a conocer la historia de Raya, una mujer que parece haber gambeteado y eludido un destino fatal a fuerza de coraje y a fuerza de ganas de vivir. Yo nací en gueto. Casos en donde morían los padres, los niños quedaban abandonados. Cuando le quitaron el gueto, era una mañana tan fría, creo que hasta el cielo lloró. Ser marcados, tatuados con números para hacerles perder su identidad, hacerlos transitar por campos a pleno frío. Él le dijo a mi hermana, cuida a la nena. Y eso lo cumplió. No sé con qué fuerza rompimos las puertas y salimos. Los sobrevivientes es cómo reconstruir una vida, cómo volver a encontrarle un sentido a la vida. No sé cómo sobrevivimos, tal vez porque éramos jóvenes y teníamos tanta fuerza y tanta ganas de vivir. Yo estoy acá. Fíjense, habían querido incendiarlos y de pronto venían a buscarlos, a rescatarlos. Raya dice no saber con qué fuerza, con la misma fuerza que le permitió tolerar el resto. Esa fuerza se llama deseo, deseo de vivir. Está bien que no haya olvido, está muy bien que no haya perdón, que no haya olvido porque lo que se olvida se repite, y que no haya perdón porque hay cosas que son imperdonables, lo cual no nos condena a vivir atravesados por el odio y el rencor. Ella dijo, jamás le transmití odio a mi familia, porque sabe que el odio es un grillete más. Gracias, Raya, por estar ahí, sin olvido, pero sin rencor, construyendo una vida, dando vida, demostrando que a veces también hay puertas que nos permiten salir de los infiernos. Jorge estaba por salir, estaba por volver a su casa y sin embargo su destino cambió abruptamente. Se vio llevado al frío, al agua, al hambre, a la muerte y al desafío de resistir todo eso solo. Estamos como para estar de baja y hay una alerta roja que nos involucra a toda la 10ª Brigada. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Cuando empiezan los bombardeos de las fragatas, ir a rezar
rezar porque no se podía hacer nada. Mucho frío y de nieve, no sentía los pies ni las manos. Solamente un remolcador nos recibió con sus chorros de agua. Para toda esa generación nos impactó mucho aquello. Nos impactó por lo que no fue, por lo que no hicimos. Comencé en el Hospital de Niños de San Isidro, donde hago mis primeras bases. Me encanta lo que hago. Me encanta ayudar, trabajar con los chicos. He tenido la suerte de, después de la guerra, poderme haber reinsertado en la sociedad. Fue un momento de tu vida en la cual no te la puedes sacar de encima, pero tratar de sobrellevarla de la mejor manera posible. A veces uno piensa que no hay salida, siempre hay algo para una mejor calidad de vida. Detrás de Jorge hay un hombre que miró cara a cara a la muerte. Un hombre que vio morir, pero un hombre que vio luchar. Un hombre que vio la injusticia, pero un hombre que supo mantenerse digno. Hoy está allí, peleando, tratando de dar vida, tratando de hacer algo por los demás, enfrentando día a día un nuevo desafío. Ahora ya no es la isla, ya no es el frío, ahora son los chicos que pelean y él está allí, dando batalla, en la trinchera de su hospital, con su amor, con su conocimiento, con sus ganas de demostrarse a sí mismo que valía la pena salir con vida de allá para ayudar a que otros vivan mejor. Estas dos personas, estas dos historias, pueden dejarnos pensando que tal vez, aún en medio del peor de los infiernos, tenemos el derecho y, por qué no, la obligación de mantenernos dignos. No renunciemos a ser seres humanos. No olvidemos que más allá de las tragedias, siempre podemos responder con dignidad y con amor. Hasta la próxima.